Buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar un focus group sobre el tema de daños y perjuicios, ¿no? Entiéndase que los daños y perjuicios es básicamente la inejecución de una obligación que viene a ser las consecuencias negativas que sufre una persona, ¿no? A raíz de esto podemos plantear un caso práctico en el cual una persona contrata a una empresa. Esta empresa con la persona realiza un contrato en el cual se establecen las obligaciones en un plazo determinado. Sin embargo, esta empresa no cumple con la ejecución de esas obligaciones y es responsable de los daños y perjuicios de su cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la persona tiene que contratar a otra empresa para que cumpla con las obligaciones que ya había pactado con la empresa anterior. De esta manera vamos a empezar a realizar preguntas a los intervinientes. ¿Qué entiendes por daños y perjuicios? Y si me podría brindar una diferenciación. En la práctica, los daños hacen referencia al deterioro que sufre una persona a su integridad, a sus bienes y a su patrimonio, entendiéndose que estos daños son producidos por la inejecución de una obligación que nace con un contrato entre dos o más personas. Los perjuicios, por otro lado, son las ganancias que se dejan de percibir por la acción o inactividad de una persona. La diferencia entre ambos radica en que los daños son de carácter meramente patrimonial y económicos. Los perjuicios no solamente son económicos o materiales, sino también hacen referencia a la afectación moral o psicológica que puede sufrir, en este caso, la persona afectada por la inejecución de una obligación. ¿Me podría indicar un elemento de la indemnización? Uno de los elementos de la indemnización son los daños. Los daños se encuentran presentes ante el incumplimiento de la obligación por parte del deudor hacia el acreedor. Asimismo, esos daños deben ser ciertos. Uno de los elementos de la indemnización según el Código Civil es la inejecución de la obligación. Entiéndase esto como el incumplimiento de una de las partes a cumplir con lo pactado dentro de un contrato. Este incumplimiento puede ser total o parcial. Uno de los elementos es la imputabilidad del deudor, que consiste en la existencia de aquel vínculo entre el dolo y la culpa y el daño generado por el incumplimiento, así como la omisión o el hecho del incumplimiento como tal. ¿Qué clase de daños conoces? Los daños que conozco son los patrimoniales y los morales. Los patrimoniales es aquel que afecta directamente al patrimonio del acreedor y esos son de naturaleza económica, y los morales son perjuicio o lección causados a los sentimientos de otra persona, generándole una afectación psicológica. Y respecto a esta afectación psicológica, se puede generar también una reparación económica. Los daños del que tengo conocimiento son los daños previstos y los que no se pueden prever. En este caso, los previstos están estipulados dentro de las cláusulas de un contrato y los no previstos, entiéndase, que hacen referencia a los que no están estipulados dentro del contrato. Sobre ello conozco el daño emergente, que consiste en aquella disminución patrimonial que se genera a la persona afectada por el incumplimiento de la obligación, y por otro lado al lucro cesante, que es aquella pérdida de ganancia que se tiene como probabilidad futura y certeza que se va a cumplir, pero a causa del incumplimiento esto se pierde. ¿Me podría explicar lo que entiende la carga de la prueba? La carga de la prueba se dice, según el Código Civil, que recae únicamente y principalmente en el afectado por la inejecución de la obligación. Quiere decir que el afectado tiene la responsabilidad y la obligación de demostrar el daño y perjuicio del cual ha sido víctima por parte de la inejecución de una obligación. Este daño y perjuicio, al no ser cuantificado, lo puede valorar el juez. Bien. Del intervenido en el focus group, tenemos que los daños y perjuicios vienen a ser la afectación a una persona por la inejecución de una obligación. Asimismo, tenemos los elementos, que es la inejecución de la obligación, la imputabilidad del deudor y los daños. De ahí podemos mencionar las clases de los daños, que vienen a ser los más comunes,
que es el daño moral, daño patrimonial, daño emergente y el lucro cesante. Y por último, pero no menos importante, que es la carga de la prueba, que básicamente recae en el afectado por la inejecución de la obligación, y este debe acreditar esos daños y perjuicios para su resarcimiento. Caso contrario, según nuestro Código Civil en el artículo 1332, nos indica que el juez va a dar la valoración del resarcimiento. De esta manera tenemos por concluida la participación del Focus Group. Muchas gracias.